Pues con tantas comidas y cenas es momento de hacer una valoración acerca de la seguridad alimentaria de los productos que consumimos dentro y fuera de nuestro hogar y hablar también de la contaminación cruzada. Y pues para ello tenemos ya con nosotros en las noticias de la noche a Pedro Antonio Balanza Vicente. Él es jefe del Servicio de Seguridad y Zoonosis en funciones de la Consejería de Salud. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las noticias de la noche. Un placer estar aquí con vosotros. Primero, Pedro, la primera pregunta que a mí me surge y que seguramente le surja a todo el mundo, y desconocido totalmente, ¿los veterinarios son los que finalmente se ocupan de esa seguridad alimentaria de todos los productos que terminamos poniendo en nuestra mesa? ¿No es así? Pues sí, efectivamente, la veterinaria es una profesión no del todo conocida por la sociedad, es una profesión que se conoce en una de sus facetas, que es la faceta clínica, la faceta médica, como los encargados de cuidar de la salud de las mascotas, pero en cambio no se conoce su faceta de salud pública. Y en este caso el veterinario pues vela por la seguridad alimentaria, entre otras profesiones, pero principalmente el veterinario es el responsable y sobre todo de los productos de origen animal, claro está. Porque el veterinario, ¿qué función tiene principalmente en esta cadena para garantizar esa seguridad alimentaria? Pues el veterinario tiene una doble faceta, o bien la privada o bien la pública. Los veterinarios privados pues se encargan de asesorar a las empresas alimentarias a lo largo de toda la cadena alimentaria y asegurar de que realmente ponen estas empresas productos seguros en el mercado, a disposición del consumidor. Y luego estamos los veterinarios funcionarios, que representamos pues, a la autoridad competente y somos los responsables de que se realicen controles oficiales que garanticen doblemente que la empresa está, a su vez, bien asesorada y produce productos seguros. Imaginamos que al final es un proceso largo, no sé cuáles son las etapas para al final garantizar esa seguridad en el producto que consumimos. Bueno, a lo largo de toda la cadena alimentaria, ya de por sí la cadena alimentaria es muy compleja, la tecnología de los alimentos se ha hecho muy complicada, muy compleja por los avances de la ciencia y son muchos pasos y muchos eslabones en la cadena, desde la granja hasta la mesa del consumidor. Y todos esos eslabones tienen que estar perfectamente asegurados. Y todos esos operadores que intervienen en esa cadena pues están obligados por la legislación y por el sentido común a poner a disposición de su cliente, primero, adquirir productos de su proveedor que sean seguros, segundo, procesarlos de una manera segura, con unos procedimientos y unos procesos que sean seguros, con unos procedimientos de autocontrol a su vez que garanticen la seguridad de sus productos y ponerlo a disposición de su cliente pues, de manera segura. Precisamente, ¿cuáles son esos procesos seguros que tienen que llevar a cabo hasta que consumimos finalmente? Pues el procesado del alimento en general. Pensemos, por ejemplo, en un queso, por poner un ejemplo. Pues el quesero tiene que comprar una leche, tiene que asegurarse que esa leche la ha comprado de manera segura, higiénica, y luego tiene que hacer un tratamiento, por ejemplo, tiene que pasteurizar esa leche para eliminar los microorganismos que pudieran producir una intoxicación alimentaria. Y luego tiene que continuar todo el proceso de elaboración de ese queso, esa pasta, etcétera, luego madurarlo, luego refrigerarlo y finalmente comercializarlo. Pues todo ese proceso tiene que tener necesariamente tiene que haber un proceso de aseguramiento de la calidad. Has comentado que al final tienen que seguir la ley. ¿Cuál es la normativa vigente que hay actualmente precisamente en esta materia? Pues la normativa desde el año 2004, básicamente la normativa es comunitaria, es europea. Anteriormente era una legislación sobre todo nacional, pero ahora se ha comunitarizado, digamos, esa competencia y es legislación de la Unión Europea. Es lo que se vino a llamar el paquete de higiene al principio de los años 2000 y básicamente esos reglamentos son los que regulan pues estos controles, tanto los autocontroles de las empresas como los controles oficiales que realizamos las administraciones sanitarias. ¿Cumplir precisamente esos controles es complicado? Bueno, sí, es un trabajo más que tiene que realizar la empresa y trabajo que tenemos que realizar nosotros también. De hecho, nosotros tenemos lo que se llama el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, que es un plan que los Estados miembros obligatoriamente tenemos que poner en marcha anualmente. Es quinquenal, pero anualmente se renueva. Y en ese plan están especificados todos los controles oficiales que tenemos que realizar a todos los establecimientos conforme a una priorización del riesgo, una frecuencia mayor o menor, pero digamos que todos están involucrados, claro. ¿La mayoría de las enfermedades que surgen provienen de los animales? ¿Esto es así? Pues efectivamente podría dar un dato verdaderamente revelador. El 60% de las enfermedades infecciosas que tenemos los seres humanos
a día de hoy el 60% de las enfermedades infecciosas tienen un origen animal. Así. Y posiblemente 3/4 partes de las enfermedades emergentes o reemergentes provienen también del reino animal. Es decir, las nuevas enfermedades que están provocando, por ejemplo, pues, no sé, la fiebre amarilla, el ébola, enfermedades chikungunya, zika, enfermedades que hasta hace poco no se daban aquí en estas latitudes, se daban pues, en zonas más tropicales, pero por fenómenos de, bueno, pues, sobre todo por el cambio climático, por el movimiento de las poblaciones, pues están alcanzándonos. Y esas enfermedades tienen un origen animal. Por eso es tan importante que el abordaje de la salud pública se haga de una manera integral y se haga con la estrategia Una Salud, One Health, en la que nos involucremos todos los profesionales sanitarios y no sectorialmente cada profesión por su cuenta, digamos. Aprovechando que has comentado el tema del cambio climático, no sé cómo está influyendo esto precisamente a la cadena alimentaria. Pues está influyendo porque está influyendo todo, prácticamente lo acabo de decir, sobre todo, no tanto en la industria alimentaria, pero sí en los microorganismos que pueden afectar a la industria alimentaria, por supuesto que está afectando. Las condiciones ecológicas cambian y los microorganismos cambian también y pueden cambiar incluso su capacidad su patogenicidad o su capacidad de hacer daño y también su capacidad de invadir unas u otras regiones que antes, por ejemplo, a las que no llegaban. El ejemplo más claro es el ébola u otras patologías similares, la fiebre amarilla, que ya hay casos por aquí que podemos ver, la fiebre Crimea-Congo, por ejemplo. Son enfermedades que hasta hace poco solamente la padecían personas que hubieran estado de viaje, ¿no? Casos importados. Y hoy en día ya hay casos propios de todas esas enfermedades. Entonces, Pedro, dejando a un lado el tema de las condiciones climatológicas, ¿esas enfermedades podrían llegar a erradicarse, por lo menos controlarlas a través de esa seguridad alimentaria y cumpliendo con todos esos procesos? Sí, claro, esa es la finalidad. La finalidad es conseguir un producto a disposición del consumidor que sea lo más seguro posible, lo más inocuo posible. Por supuesto no podemos hablar de riesgo cero, nunca existe el riesgo cero. En seguridad alimentaria por descontado que no, pero en general en nada que sea biológico, nunca podemos hablar al 100% de nada, pero sí hay que minimizarlo y asegurar que sea un riesgo asumible y razonable. No podemos garantizar que un producto que uno va a un lineal a comprarlo al 100% es sano o es seguro, pero sí con una gran probabilidad. Y de eso se trata, que las empresas tienen que comprometerse con sus sistemas de aseguramiento de calidad y sus planes de autocontrol. Y nosotros con nuestros controles oficiales de esos planes, pues el resultado debe ser razonable, salvo que haya alguna crisis que de vez en cuando ocurre. Para la gente que nos esté viendo y con todo lo que estás contando, Pedro, seguramente haya muchas personas ahora mismo en su casa que se pregunten, vale, entonces yo ahora voy al mercado a comprar y ¿cómo me garantizo que lo que estoy comprando, el pollo, la ternera, los huevos, lo que has comentado, el queso, sé que es seguro, sé que me lo puedo llevar a mi casa y me lo puedo comer? Pues por la sencilla razón de que estamos en un país afortunadamente bastante avanzado, tenemos un sistema de seguridad alimentaria, tanto privado como público, muy desarrollado. Ningún país nos podrá superar, igualar sí, pero no superar. Y bueno, pues hay muchos profesionales, fundamentalmente los veterinarios, en todos los alimentos, pero sobre todo los productos de origen animal, que garantizan sencillamente que aquello es seguro. Y nada más y nada menos, casi nada de lo que he dicho. O sea, tú puedes ir a comprar de manera segura y ya están los profesionales, o estamos los profesionales preocupándonos de que eso sea así. Por lo que has dicho, los profesionales al final se centran más en todos aquellos productos que provienen de origen animal, pero ¿trabajáis más ampliamente? ¿O? Sí, por supuesto. O sea, nos encargamos del control de todos los alimentos. Lo que pasa es que el veterinario es el único profesional que a nivel de toda la Unión Europea que tiene, digamos, la competencia exclusiva, por decirlo así, por su formación académica más completa y más específica, en el control en la gestión de los alimentos de origen animal. Pero no quiere decir que el veterinario pueda inspeccionar solo los alimentos de origen animal. De hecho, pues nos encargamos de todos los alimentos, de todos, y hay otros profesionales también, por supuesto. Ahí en nuestra consejería también tenemos farmacéuticos y otros profesionales. O sea, que al final la investigación es fundamental. Hombre, todo lo que esté sujeto a ciencia pues tiene que avanzar, tiene que ir avanzando, claro que sí. Y nosotros también, la seguridad alimentaria también es una ciencia, claro que sí. Pero me surge la pregunta, ¿qué es la inocuidad alimentaria? Bueno, pues la inocuidad alimentaria pues es el objetivo a conseguir, alimentos seguros. La inocuidad quiere decir pues eso, que uno pueda comer con seguridad, aparte de la calidad o de la riqueza nutricional, pues está la falta de problemas, es decir, que yo pueda comerme un producto y no me vaya a producir una intoxicación
una salmonelosis o una intoxicación por un producto químico o un aditivo. Pues se trata de que los alimentos sean inocuos y esa es la finalidad. Bien dicho, repito lo que he dicho antes, no podemos tener el riesgo cero, pero sí minimizarlo al máximo. Y ahora se escucha mucho la contaminación cruzada. ¿Qué es y qué peligros conlleva? Bueno, la contaminación cruzada, hacemos referencia al defecto en la manipulación de alimentos, en el procesado de un alimento, cuando no respetamos que los distintos niveles de procesado del alimento deben de estar separados. Por ejemplo, si tenemos lo voy a poner con un ejemplo, creo que es mucho más sencillo de entender. En una cocina de un restaurante, si tenemos una carne que no está procesada, una carne cruda y preparada para cocinarla, y tenemos también unas patatas. Las patatas, evidentemente, no están precisamente estériles, pueden producir una infección y pueden contener una infección, mejor dicho, y si le ponemos en contacto, no tenemos unas buenas prácticas y tocamos las patatas y sin lavarnos las manos tocamos la carne, por ejemplo, pues eso es una contaminación cruzada. Y esa carne, si no se cocina lo suficiente, sobre todo si no se cocina lo suficiente, pues puede provocar una infección en las personas que lo consumen. Es decir, que los alimentos tienen que estar perfectamente separados, sobre todo los que tienen distinto nivel de procesado. Y algo que he escuchado mucho últimamente, no, pero si yo lavo la carne, ¿eso está bien hecho? Bueno, la carne en concreto no lo considero necesario que se lave. Teóricamente, bueno, esto ya sería un poco más al margen de la gastronomía, vamos a quedarnos solo con la seguridad alimentaria, que es de lo que me ha traído aquí hoy. La carne, bueno, viene más o menos, no viene estéril, evidentemente, la carne tiene sus microorganismos, pero el nivel de cocinado que va a tener esa carne, o de procesado en la cocina si no tiene un tratamiento térmico, pues con el origen que trae la carne de los establecimientos cárnicos que la han producido, pues no es una obligación desde el punto de vista de seguridad alimentaria lavar esa carne. Pero antes de despedirte me gustaría que hicieras una valoración si actualmente esa seguridad alimentaria existe y somos más conscientes de la importancia que tiene. La seguridad alimentaria ahora mismo en España, bueno, en la Unión Europea en general y en España en particular es muy elevada y no era así hace solamente 25 o 30 años. Hemos evolucionado muchísimo. Los establecimientos han mejorado sus procesos y sobre todo sus sistemas de aseguramiento de calidad. Y bueno, y nosotros las administraciones pues también hemos optimizado también la manera de acometer y con controles oficiales el aseguramiento de esos procesos. Y también la ciencia ha avanzado un montón, es decir, el procesado de los alimentos también y los procesos de elaboración también permiten que la seguridad haya sido mayor. Por lo tanto, la seguridad de los alimentos en España es muy razonable. Pues Pedro Antonio Balanza, jefe del Servicio de Seguridad y Zoonosis en funciones de la Consejería de Salud, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en Las 7, por comentarnos y asegurarnos esa seguridad, precisamente hablando de ello, seguridad alimentaria que tenemos aquí en nuestra región, los procesos que se lleva a cabo y por dar a conocer un poco más, que creo que además estaba muy desconocido para mí precisamente y para todos ustedes también, las funciones que tienen los veterinarios. En el papel tan importante y fundamental que tienen en esta materia. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en las noticias de la noche. Y bueno, pues nosotros